Bien, el primer tipo de vendaje que veremos es el vendaje de muñeca. Para esto empezamos realizando el anclaje o la fijación a nivel de la muñeca con 2 o 3 vueltas. Seguido a esto realizamos una diagonal desde el nivel del meñique hacia el dedo gordo y ubicamos la venda entre el primer y el segundo dedo y fijamos en ese sentido como vemos en el video con 2 a 3 vueltas. Seguido esto vamos al lado opuesto desde el nivel del pulgar hasta el meñique. Lo mismo, realizamos 2 a 3 vueltas para fijar en ese sentido. Podemos fijar otra vez en el sentido opuesto para tener un poco más de firmeza. Y vamos a terminar siempre en la muñeca con 1 o 2 vueltas. Y podemos asegurarlo con un esparadrapo o con unos ganchos de metal. Y así tendríamos el primer tipo de vendaje, que es el vendaje de muñeca. El segundo tipo de vendaje que vamos a ver es el vendaje de tipo oblicuo. Recordemos que el miembro tiene que estar extendido con la palma hacia arriba. Lo recomendable en este tipo de vendajes es usar una venda de 2 pulgadas aproximadamente. Siempre va a ir el vendaje desde la parte distal a la parte proximal. Primero, como vemos en el video, damos 2 vueltas para asegurar o para fijar la venda. Y luego vamos empezando el vendaje tipo espiral, cubriendo 1/3 de la vuelta anterior siempre, ¿no? Siempre recordemos que no tienen que haber arrugas, no tiene que apretar mucho para no cortar el tema de la circulación, y finalizamos con 2 círculos al final. Luego tenemos el vendaje en espiga. El principal objetivo de este tipo de vendaje es ejercer la compresión progresiva y favorecer el retorno venoso e inmovilizar también. Se recomienda para este caso vendas de tipo elástica, siempre de distal a proximal, ¿no? Iniciamos siempre, en este caso iniciamos con la venda en posición ligeramente inclinada, siempre 2 vueltas para fijar o anclar la venda. Luego se cruza y se sobrepone en dirección ascendente y descendente en una forma de X, como se puede ver en el video. Recordemos que en este tipo de venda tenemos que poner más tensión en la vuelta de tipo ascendente y no en la descendente. Las vueltas se van haciendo, deben cubrir entre la mitad y los 2/3 de la vuelta anterior. Finalmente terminamos con 2 vueltas circulares y aseguramos con un esparadrapo o con unos ganchos de metal. Y así quedaría el vendaje en espiga. El vendaje de codo, en este caso extendemos el miembro afectado y siempre vamos a empezar anclando la venda o fijando la venda primero por encima del codo. Damos de 2 a 3 vueltas para fijar la venda y luego cruzamos por la parte anterior y pasamos a realizar un anclaje, en este caso ya por debajo del codo, y vamos haciendo el vendaje de manera cruzada, como se ve en el video, muy similar al vendaje en 8. Siempre en zonas de flexión, evitando cubrir en este caso el codo. Más adelante vamos a ver en rodillas un tipo de patrón de vendaje muy parecido. Terminamos dando 2 vueltas circulares y aseguramos
con un esparadrapo o con unos ganchos de metal, como hicimos en este caso. El vendaje de rodilla. El objetivo de este vendaje es funcional principalmente, ya que va a permitir o tenemos que dar una pequeña movilidad al paciente, ¿no? No tenemos que inmovilizar por completo. Empezamos fijando la venda por arriba de la rodilla con unas 3 vueltas a 4 vueltas. Luego realizamos una diagonal por la parte posterior de la rodilla y vamos a realizar un anclaje ahora por debajo de la rodilla, dando unas 3 a 4 vueltas. Con esto principalmente no vamos a limitar al 100% al paciente. ¿No? Va a poder realizar un ligero movimiento y recordemos que la rótula no tiene que estar vendada, como vemos ahí, siempre es por encima y por debajo de la rótula. Esto es principalmente para dar soporte a los ligamentos lesionados. El paciente puede realizar pequeños movimientos de flexión, pero no movimientos tan bruscos, ¿no? Y así quedaría. Como vemos, la rótula no está vendada, siempre por debajo y por encima, y la pierna ligeramente flexionada. Luego tenemos el vendaje de la cabeza, el vendaje de tipo capelina. El objetivo de este son 3 principalmente: protección, sujeción y compresión. Lo usamos en caso de contusiones, heridas con sangrado o suturas de cabeza. Lo primero, realizamos siempre el anclaje de la venda con 2 vueltas alrededor de la zona occipital y frontal. Recordamos al paciente que le vamos a cubrir el oído, también le decimos, le vamos a tapar la oreja como vemos en el video, ¿no? De manera circular. Luego, en la parte posterior, como vemos, colocamos la segunda venda por encima de la primera venda, llevándola hasta la parte anterior, de la parte posterior a la parte anterior, y pasando la primera venda sobre la segunda, esta vez en la zona anterior, como vemos en el video, y vamos alternando sucesivamente hasta completar el vendaje y haber cubierto la zona superior de la cabeza. Finalmente podemos asegurar con un esparadrapo, o en este caso, como lo estamos haciendo, con unos ganchos de metal. Como segundo tema vamos a ver la inmovilización, en este caso de muñeca. ¿Cómo hacemos una férula casera? En este caso yo lo hice de la siguiente forma. Primero vamos a medir desde la flexión de los dedos hasta la flexión del codo. Medimos, en este caso yo lo estoy realizando con un cartón, se puede hacer con una madera, pero en este caso con un pedazo de cartón. Desde el nivel de la flexión de los dedos hasta la flexión del codo, un poco por debajo de la flexión del codo, porque tenemos que permitir la movilización de los dedos, como vemos en el video. Una vez que realizamos el marcado, procedemos a cortar, y para que sea un poco más firme lo realizamos en este caso con 2 retazos de cartón, cosa que así va a estar mucho más firme y va a ayudar más al paciente. Seguido esto, medimos, como vemos, siempre va desde la flexión de los dedos hasta la flexión del codo, porque los dedos se tienen que mover
Y dependiendo del tipo de lesión, como vemos, tenemos que impedir movimientos de lateralización en el paciente o de flexoextensión. En este caso vamos a evitar que el paciente realice flexoextensión. Luego aseguramos. ¿Cómo vamos a realizar ahora nuestra inmovilización? Una vez que tenemos, como vemos, nuestra férula más firme, siempre asegurándonos que los dedos se puedan movilizar, más no lo que queremos en este caso, que se mueva es la muñeca. Empezamos fijando la venda en la zona afectada, en este caso en la muñeca, con unas 4 a 5 vueltas, porque es la zona que tenemos que cuidar que no se mueva principalmente. Luego realizamos un vendaje circular, siempre de zona distal a proximal. Completamos con una venda y en este caso vamos en sentido contrario, puede ser de manera oblicua, y vamos a pasar la venda entre el primer y el segundo dedo para fijar también un poco los dedos. Pero como vemos, más estamos concentrándonos en fijar la muñeca, los dedos no mucho, porque como mencionaba, puede mover los dedos.